Saludos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos y amigas, al Día en Economía. Con ustedes una semana más, dispuestos a llevarles hasta su hogar de la forma más coloquial posible la economía, la que nos afecta al bolsillo, queramos o no, y entendamos de ella o no. Intentamos explicarla de forma muy sencilla en una semana en la que nos han bombardeado y hasta aburrido, por qué no decirlo, con eso del déficit de las comunidades autónomas. Unas dicen que quieren poder tener más déficit porque son más listas, más altas o más guapas, y otras pues que no debe ser así, sino que el déficit debe ser el mismo para todos. Vamos a saludar a Joaquín Mastache y a ver si aclaramos un poquito eso para empezar. Joaquín, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Vaya semana que llevan dándonos la tabarra con el déficit, que si Cataluña quiere tener más déficit, las demás no quieren. ¿Nos puedes aclarar un poquito eso? Bueno, es muy simple, muy sencillo. El problema es que no quieren embridar el gasto, que quieren seguir teniendo un nivel de gasto que no es soportable en la situación en la que nos encontramos, ni en ninguna otra, porque es que parece ser que si estuviésemos bien, como estuvimos en su día, podíamos permitirnos ciertas licencias. No, debemos de intentar gastar lo menos posible, y el gasto público se nos está disparando, como sabemos. No lo han todavía cometido en la medida que hay que cometerlo, por lo tanto estamos gastando más que lo que ingresamos. Y luego hemos visto que las medidas que han sido de alguna manera criticadas por el señor Aznar, anterior presidente del gobierno, Zapatero, pues estamos viendo más de lo mismo. O sea, cuanto más incrementemos los impuestos, viene aquí Artur Laffer, que ya nos lo dijo en su día, la famosa curva de Laffer, que un incremento de los impuestos no necesariamente implica un incremento de la recaudación, sino todo lo contrario, como algunos datos que tengo aquí que iremos de alguna manera desmenuzando. Sí, porque ahora hay que responder a uno de nuestros espectadores que así lo pide y así nos lo demanda. Por cierto, y ya que lo menciona Joaquín, ¿qué le parecieron esas críticas de Aznar a la política económica de Rajoy? Bueno, yo más que críticas las llamaría aportaciones. O sea, todos los que estamos en el Partido Popular, de alguna manera, que somos votantes de centro-derecha, estamos convencidos de que el 75 o el 80% de las medidas que tomó Rajoy había que tomarlas. Lo que pasa que dos que tomó fundamentales, como fue la bajada de los impuestos, la subida de los impuestos, pues esa no tenía que haberla tomado, tenía que haberlos bajado. Y luego, por otro lado, cuando hace la reforma laboral, no se habla de la reforma del trabajo público, solamente se incide en la reforma laboral fundamentalmente para el trabajo privado. Tenía que haber incorporado toda la necesaria optimización que tenemos que hacer del gasto público en cuanto a empleo público. O sea, que está de acuerdo con esas aportaciones, como usted las llama. Sin duda alguna, y como las que hace también Esperanza Aguirre, que luego algunos los critican. Esto es así. O sea, hay que tener muy claro que precisamente en los años 2000, hacia el año 1999, 2003, que fue cuando hizo una reforma fiscal, Aznar bajó los impuestos y tuvo unos resultados magníficos, incrementando la renta, precisamente porque se incorporaron más personas al proceso productivo, precisamente por esa bajada de impuestos. En estos días asistimos a una noticia precisamente este martes que nos indica que el déficit del Estado ha subido un 46,3%, que se ha disparado, que se ha acelerado, o sea que gastamos más en lugar de ahorrar. Pero eso, ¿cómo puede ser, Joaquín? Bueno, si hemos recortado, si la palabra de moda son los recortes, si no hay dinero para nada y seguimos gastando más. No, porque no hemos recortado donde hay que recortar. O sea, ya toca que recortemos el gasto público, precisamente en el número de empleados públicos que hay, que es una barbaridad. O sea, yo tengo aquí unos datos, por ejemplo, que el señor González, con respecto al empleo público que había heredado del señor Calvo Sotelo y del anterior presidente del gobierno, resulta que incrementó en un 50% precisamente el número de empleados públicos. Luego resulta que viene Zapatero y los incrementa también un 13% sobre los ya incrementados en su día también por Aznar. Por lo tanto, como no situemos el gasto público en aquel punto que podamos realmente mantener, lo que estamos es cautivando recursos para financiar no productividad, para financiar no incremento de Producto Interior Público, sino Producto Interior Bruto, sino para gastar en algo que no nos está aportando recursos. Bueno, semanas anteriores analizábamos, porque este programa de tipo económico está muy ligado también con la política, como no podía ser de otra forma, y no se abstrae de nada, pues hace un par de semanas o tres, hablábamos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y de sus declaraciones, de ese pepito grillo que es, de cómo va tocando y metiendo el dedito en la llaga de vez en cuando, y parece que eso
pues a alguno no le gustó. Entonces nos escribía algún espectador para decir que ESPE, como algunos la denominan, pues en el fondo era una hipócrita, porque eso que le pide a Rajoy de bajar impuestos no lo hizo ella cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid. Volver a insistir sobre este tema, Joaquín. Tenemos un email que, si te parece, paso a leer y le contestamos inmediatamente a AS, que es quien lo envía con esas siglas. Dice: una vez más me pongo en contacto con ustedes para reprocharles que no sean más ecuánimes en sus opiniones. Hace unas semanas negaban que Esperanza Aguirre, a la que parece que admiran, hubiera subido los impuestos, algo que ahora reprocha a Rajoy. Pues bien, les adjunto un documento oficial publicado por la prensa que demuestra lo contrario, sin ánimo de entrar en polémica, sino tan solo de sacar a la luz la actitud hipócrita de algunos políticos. A ver, el documento, por cierto, que ella nos envía, bueno, es una especie de documento oficial de la Comunidad de Madrid en la que se habla de los ingresos públicos y se dice: no está previsto la afección de ninguna medida en materia tributaria, o sea que no estaba previsto en ese momento, cuando Esperanza Aguirre estaba en la Comunidad de Madrid, bajar los impuestos. A ver, Joaquín. Bueno, yo ante todo agradecer su intervención, porque de alguna manera nos da pie a aclarar algunas cuestiones y no crear confusión. Vamos a ver, aquí el impreso dice al final: tampoco se ha previsto ninguna medida que suponga bajar impuestos, pues tampoco subirlos. Bien. ¿Qué tengo que decir al respecto? Bueno, tengo que decir al respecto que Esperanza Aguirre, en la época en que fue presidenta del gobierno autonómico, bajó 5 puntos con respecto a las demás comunidades el tipo marginal, que es el del que se benefician directamente las comunidades autónomas. No aceptar que precisamente la Comunidad Autónoma de Madrid es la que menos impuestos en IRPF soporta es no estar al corriente de los datos. Precisamente eso, ¿qué representó? Pues representó que con 1 millón menos de habitantes, que Cataluña, pues recauda 700 millones de euros más. Con 1,5 millones de habitantes, que por ejemplo Andalucía recaudó 4.000 millones en concepto de IRPF más. Es decir, menos impuestos, más recaudación. Menos presión fiscal, más liberación de recursos en manos de los consumidores, que al final son los que de alguna manera generan la demanda y son los que de alguna manera pueden generar empleo junto con los empresarios. Luego, tenemos que no tenemos impuesto de sucesiones, no tenemos impuesto en Madrid, no existe impuesto de sucesiones, no existe patrimonio, de donaciones, están exentos, por lo tanto, menor recaudación. El 20% del impuesto de matrícula está bonificado por la propia comunidad. El céntimo sanitario está congelado. Es decir, la Comunidad de Madrid ha demostrado que recaudando impositivamente en conceptos porcentuales menos que los demás, está recaudando más dinero y está además contribuyendo al Fondo de Solidaridad Nacional más que nadie. Por lo tanto, yo no sé dónde mira los datos, porque si es simplemente boletín donde dice que no está prevista la adopción de ninguna medida normativa en materia tributaria que suponga subida o bajada. O sea, bien, porque ya los ha bajado. O sea, que no los bajó entonces. Los bajó en su momento, es decir, no se puede decir que no los bajó. Es más, cuando formó parte de los gobiernos de Aznar, pues ella, como liberal que es, de alguna manera fue una de las inductoras a que los impuestos había que bajarlos. Y estuvo en el gobierno de Aznar varios años, contribuyendo precisamente en esas 2 reformas fiscales que habíamos hablado, del 1999 y 2003, donde Aznar bajó de una manera decidida los impuestos. Por eso ahora se lo reprocha a Mariano Rajoy, que ahí sí hay otras políticas. Es decir, no es que se esté diciendo que España está mal, es que entendemos algunos, los que estamos de acuerdo con bajar los impuestos, de que España puede estar mejor, puede estar mejorando más rápido. Bueno, pues esa es la respuesta que le damos a nuestro amigo AS. Ya saben ustedes que si quieren que les respondamos cualquier duda, consulta, pregunta o incluso crítica, no sé por qué estas son las que más predominan. Bueno, sí sé por qué, porque las cosas que dice Joaquín, pues habrá a quien le guste y habrá a quien no le gusten absolutamente nada. Y a lo mejor por eso, pues lo que más llegan precisamente son opiniones o críticas a ese correo que ustedes están viendo en cualquier caso debajo de sus pantallas. Bueno, vamos a hablar ya del tema que nos ocupa hoy. Decíamos que empezábamos así el programa, con toda la semana que llevamos de hablarnos de déficit de comunidades y que unas quieren, como decía Joaquín, endeudarse y que les permita endeudarse más que las demás. Joaquín, esa es la primera pregunta. ¿Se debe tratar a todos los hijos por igual
o unos hijos son diferentes a otros, son más especiales, tienen sus peculiaridades y hay que tratarlos de forma personal a cada uno de ellos? Bueno, yo soy de la opinión siguiente, y en esto coincido con Monago, cuando decía Monago que no estamos para unos impuestos a la carta, para un déficit a la carta, sino que estamos para comer todos el menú del día y precisamente aquel que sea más barato. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Asturias, por ejemplo, pongo como modelo Asturias, tiene un déficit pequeño con respecto a Cataluña, pues debemos ir todos al mínimo, a ese déficit del 0,7, que es el que se pretendía. No subir al 2,1 o al 1,9, como parece que va a quedar, porque nos relajen de alguna manera las posibilidades de endeudamiento. Lo que no debemos olvidar es que el déficit es deuda, porque estamos de alguna manera financiándonos a través de crédito. La deuda hay que devolverla, pero no solamente devolver la deuda, sino devolver también los intereses, con lo cual nos está capturando recursos, nos está quitando recursos para gastar en gastos realmente necesarios. Por lo tanto, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Además, el otro día seguí la entrevista que hicieron y los artículos también de la presentación que hizo el señor presidente Fernández de Asturias, cuando decía que él estaba de acuerdo con más en cuanto a que, salió otro día en un programa de la TPA, donde él decía que, sin que sirviese de precedente, que se ponía de acuerdo con más para que le permitiesen endeudarse. No, lo que tenemos es que endeudarnos menos. Lo que tenemos es que, de alguna manera, abrocharnos el cinturón y ir a una situación de igualdad laboral donde cómo vamos a permitir que más esté pagando a los Mossos de Escuadra un 40% más que a la Policía Autonómica, por ejemplo, asturiana. No tiene ningún sentido. ¿Por qué vamos a permitir que más pague a sus médicos más que a los nuestros? ¿Por qué vamos a permitir que más pague a los maestros más que a los nuestros? No, deben de pagar menos y deben de pagar incluso por debajo de los nuestros por haberles pagado más, decirles, oiga, pues ahora ustedes tienen que cobrar menos y devolver parte de lo que cobraron, porque de alguna manera han estado viviendo muy por encima de las posibilidades que luego al final estamos viendo que tiene que pagar el resto de la sociedad. O sea que tengamos que ser solidarios con aquellos que debieran de serlo, a mí me parece un funambulismo intelectual en el cual yo no entro. No estoy en absoluto de acuerdo. El mismo déficit para todos y por además supuesto, más bajo de ese 1,9. El mismo déficit para todos y buscar como modelo el mínimo. Castilla-La Mancha se apretó el cinturón, Extremadura lo mismo. Valencia dice, ayer lo escuché también en otro programa de televisión, que él bajó mucho porque estaba muy por encima. Bueno, pues no haber estado tan por encima. Usted tiene que apretarse el cinturón. Hombre, si es cierto que existen desigualdades en cuanto a las asignaciones, buscando los parámetros de tanto por ciudadano, si ahí hay unos desajustes, que se pongan encima de la mesa y que se ajusten, porque a lo mejor es posible que les hayan dado menos dinero y por eso se han tenido que endeudar, pero eso hay que ponerlo encima de la mesa y todos por el mismo rasero. Es decir, lo que no podemos es favorecer a unos en perjuicio de otros. Bueno, ya saben nuestros espectadores que vamos desmontando, por así decirlo, día a día, vamos ofreciendo por fascículos, por capítulos, soluciones contra la crisis, un DVD de hace ya un par de años, pero que sigue siendo muy actual y en el que intervienen todo tipo de profesores y de auténticos expertos en economía. Vamos a escuchar hoy algunas de sus declaraciones sobre este tema precisamente, sobre el déficit de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el primer es el profesor Cabrillo, si no me equivoco. Sí. Bueno, pues el profesor Cabrillo habla del actual sistema de ingresos, de esto que estamos hablando, para las comunidades autónomas, y nos dice, por ejemplo, bueno, un asunto muy interesante que tiene que ver con ese impuesto del IRPF. Vamos a escucharle. A que se refiere al sistema de ingresos de las comunidades autónomas. Yo llevo defendiendo mucho tiempo la conveniencia de descentralizar ingresos, por ejemplo, que el Estado tenga su propio impuesto sobre la renta, que no ceda, sino que lo utilice pues para cumplir sus funciones, redistribución de renta, etcétera. Yo siento disentir parcialmente con el profesor Cabrillo. El profesor Cabrillo, cuando dice que tenía que tener el Estado su propio IRPF y el resto dejarse a las comunidades, es tanto como decir, oiga, ustedes pongan el IRPF que quieran, ya veremos si está dispuesta la ciudadanía a pagárselo o le crean a ustedes un problema porque dicen que no están dispuestos, para que de alguna manera sean las propias comunidades quienes se autofinanciasen y no tuviesen que depender del Estado. ¿Y eso no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo por una razón, porque eso permitiría que hubiese comunidades de primera, de segunda y de quinta, porque aquellas que de alguna manera pudiesen, como podía ser la de Madrid, como podía ser la de Barcelona, la catalana, como podía ser la vasca, como podía ser algunas que estén en mejor situación económica, pues entonces harían de su capa un sayo, se olvidarían del concepto de solidaridad, y aquellas que estuviesen peor, como podía ser Andalucía, como podía ser Extremadura, como podía ser Canarias, pues no recibirían esos fondos de solidaridad. Por tanto, yo creo que lo que se debería es ir a una unidad fiscal a nivel nacional. O sea, no tienen por qué existir esos dientes de sierra
ahora, donde el tipo marginal en Cataluña sea el 56, en Madrid sea el 51, en otras provincias, en otras comunidades sea el 52. No, tendrían que ser todos igual. No tiene por qué existir esas diferencias. Pero bueno, eso ya ocurre, esas diferencias existen. Bueno, pero esas diferencias existen precisamente porque no declara uno ni lo mismo, ni hay los mismos impuestos en una claro, comunidad que en otra. Porque están transferidos, y al estar transferidos de alguna manera se pierde el control. Se pierde el control y luego surgen estos favoritismos con algunos, con tal de que no te vayas, pues a ver cómo lo resolvemos y vamos a seguir ayudándote, cuando lo que quieres es ir hacia la secesión y lo que quieres es utilizar el dinero de España para intentar conseguir tus planes, que es separarte de España, que no deja de ser también, vamos, un sarcasmo pues de un calibre increíble. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en que lo que deberían hacer, yo creo que en alguna ocasión también dijo Esperanza Aguirre, que habría que devolver algunas transferencias al gobierno central. Ella hablaba de justicia. Yo entiendo que justicia, sanidad y cultura debieran de estar en manos del gobierno central y nos hubiésemos evitado muchísimos problemas, estos tremendos desajustes y sobre todo la creación de tantísimos puestos que son absolutamente innecesarios. Bueno, vamos a escuchar otra de las opiniones. La da el que hasta todavía y hasta dentro de muy poco, hasta prácticamente la semana que viene, es el presidente de los empresarios asturianos, Severino García Vigón, quien habla de las dificultades que tienen las empresas para establecerse en una u otra comunidad, porque al final intentar vender un producto en una comunidad diferente a la tuya supone enfrentarte a otra ley, a otra región y a otro sistema de leyes autonómicas, cosa que no debería ocurrir, porque al fin y al cabo todas ellas pertenecen a España. Esto es lo que nos decía García Vigón. Es poco racional demandar la existencia de un mercado único europeo sin defender la existencia de un mercado único español, al que entorpecen la existencia de exigencias administrativas, políticas, fiscales diferenciadas por los gobiernos autonómicos o las administraciones. Sí, evidentemente Vigón está dando en el clavo. Tiene que haber una unidad de mercado. No puede existir 17 legislaciones más las 2 de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde regulen el mercado a su antojo. No puede existir que en unos sitios hagan un horario, que otros tengan un horario más amplio, que exista una legislación que no puedas prácticamente llegar a aquella época del siglo XIX cuando tenemos que pagar el filato para mover artículos entre una ciudad y otra, ya no entre una comunidad. Por lo tanto, la unidad de mercado, al igual que la unidad fiscal y al igual que la unidad laboral, es necesaria y vamos, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para conseguirlo. ¿Y es complicado llegar a esa solución? Para nada. Bueno, ya hay una ley que está precisamente aprobada recientemente, no sé si ya adquirió el carácter de ley, pero el propio gobierno de Rajoy ya habla de la unidad de mercado. Lo que pasa es que al parecer todavía no ha entrado en vigor en sus últimas consecuencias, pero claro que es absolutamente deseable. Bueno, una última cuestión. Juan Velarde, premio Príncipe de Asturias, por cierto, un auténtico experto en economía, siempre polémico, porque desde luego lo que dice nunca deja a nadie indiferente. También ha hablado sobre este asunto, sobre el gasto, el aumento de los gastos que se ha producido tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos. Escuchamos a Juan Velarde. Las autonomías han pasado a ser, cada una de ellas, reguladora de la vida económica tal como le da la gana a esa autonomía. Y entonces, ¿qué han hecho? Romper el mercado español. De pronto, pues ha venido un alud de empresas públicas, no del Estado. El Estado las está liquidando de manera extraordinaria, pero las autonomías y los ayuntamientos las han aumentado de una manera. Bueno, esto es evidente. Juan Velarde está diciendo lo que tenemos que acometer. Tenemos que hacer una regulación seria, profunda, de todas las administraciones públicas. No olvidemos que cuando finaliza su gobierno, el presidente Suárez, teníamos en España 1.625.000 empleos públicos y llegamos a tener con Zapatero 3.150.000. Eso es prácticamente el doble. Entonces, claro, no podemos mantener una nómina de personas que en muchos casos no son productivas y que esto ha venido precisamente por las transferencias, porque hemos hecho mal el traslado el desarrollo de las autonomías. Nos hemos equivocado y tenemos que deshacer la madeja que hemos ido creando en estos últimos años. Vuelvo a repetir la pregunta de antes, pero eso es complicado, porque tiene la oposición, como decíamos antes, de las diferentes leyes que pueda
a las que puede enfrentarse un empresario si va de una comunidad a otra, va a tener la oposición frontal de las comunidades autónomas. Bueno, pues tendrán que de alguna manera darse cuenta que así no vamos a ningún lado, que estamos yendo hacia el precipicio. No podemos mantener este nivel de gasto, y si nuestros representantes políticos no lo ven así, pues entonces es cuando de alguna manera tendremos que hacérselo ver desde diferentes instancias, como algunos están diciéndole, oiga, con el tema de los impuestos, oiga, cuidado con el tema de las autonomías, oiga, cuidado con el tema de los ayuntamientos, y de alguna manera irán haciendo caso, aunque sea poco a poco, evidentemente. La fórmula para acelerar un poco todo esto, ¿cuál es, Joaquín? ¿Qué queda por hacer? Queda mucho, porque se lleva un año y 5 meses nada más. Pero ¿qué es lo más importante que crees que queda por hacer? Yo creo que una vez más nos vas a decir, me imagino, la reforma de las administraciones públicas. Sin duda alguna, la reforma de las administraciones públicas y bajar los impuestos. Bajar los impuestos para de alguna manera entrar en ese digamos, círculo virtuoso y salir del círculo vicioso de que cuantos más impuestos pongamos, menos trabajo vamos a tener y más paro vamos a originar. Lo estamos viendo, esto es clarísimo. O sea que hay que tener esa determinación, hay que tenerlo muy claro y sobre todo tener esa valentía. Y de alguna manera yo entiendo que aquí el otro gran partido, que es el Partido Socialista, es el que tendría que reunirse con el Partido Popular para ver la forma de consensuar que esto es imprescindible y necesario para salir adelante. Qué curioso, porque le vuelvo a decir lo mismo, y es que cada vez que chocamos con algo en lo que hay que negociar entre comunidades autónomas, entre partidos políticos, parece que es imposible. Ese pacto entre PSOE y PP para lo que sea, contra el empleo, por las pensiones, por diferentes razones que justificarían el pacto, parece imposible, sí, parece y lo es, ¿no? Aquí lo que pasa es que hemos creado 17 reinos de taifas. Yo no me olvidaré que precisamente cuando los reyes católicos logran ya reducir en Córdoba a los musulmanes, es precisamente porque habían creado esos pequeños reinos de taifas que no se ponían de acuerdo ni entre ellos, y eso permitió que pudiésemos de alguna manera recuperar que nos llevó 700 años lo que ellos consiguieron en 35. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en 35 años hemos hecho un desarrollo del Estado autonómico y del Estado municipal equivocado. Si no lo quieren aceptar, bueno, pues allá ellos, que son los responsables, nuestros parlamentarios y nuestros políticos son los responsables de que no acepten esta situación. Lo que está cada uno defendiendo su pequeño reino de taifas, su pequeño terruño, para seguir teniendo sus, de alguna manera, acomodos. Y esto es lo que tienen que acometer de una manera inmediata. Si esto no lo hacen, pues probablemente estén dando la razón a algunos otros que dicen, oiga, esto no puede continuar así. Y sí se puede hacer de otra manera. Yo no creo en el sistema asambleario, lo que creo es en el sentido común, lo que creo es que impere la razón, y lo que espero, antes que después, es que con estas, de alguna manera, recomendaciones, que no presiones, que se hacen desde algunos puntos, como por ejemplo las que hizo Aznar, las que hizo nunca tan bien ponderada Esperanza Aguirre, y las que hacemos otros desde la perspectiva liberal, pues nos hagan algo de caso, que algunas cosas nos han hecho caso, algunas cosas nos han hecho caso. Bueno, este programa queremos que se distinga por varias cosas. La primera, porque cuenta mucho y de forma directa con su participación. Ya saben que pueden hacer esa participación, pueden hacerla a través de nuestro correo electrónico, enviándonos ahí las sugerencias, críticas o opiniones que tengan. Pero además también quiere distinguirse, ya lo hemos dicho antes, por hablar claro, por explicar de la forma más clara, y aunque a algunos les duela, todo lo que tiene que ver con la economía. Y además también queremos que se distinga por otra razón más, y es por ponerle un poquito de humor a esta crisis y a esta situación que bastante desgraciada es, como para encima no reírnos en alguna medida. Llega un momento ahora mismo, está el verano ahí cerca, aunque no lo parezca por el clima que tenemos, pero está más cerca de lo que creemos, ese verano en el que llegan las llamadas fiestas de Prao, y cualquier pueblo que se precie y que tenga una virgen o un patrón, pues va a organizar algún tipo de festejo. Y en esos festejos no faltan, para concluir muchos de ellos, los fuegos artificiales. Bueno, pues la cosa está tan mal que algunos ayuntamientos no saben de dónde van a sacar dinero para esos fuegos artificiales. Así que un grupo de vecinos, van a ver ustedes qué simpático vídeo han hecho, un grupo de vecinos ha ideado un sistema para poner en marcha fuegos artificiales, o para que algunos al menos crean que existen fuegos artificiales, y sin gastar, sobre todo, ni un duro o ni un euro. Ahora. Bueno, aquí estamos para informarles de que este año el problema de la crisis y todo esto, pues nos prohíbe. Por ahí hay gente y está echando allí en la puerta, ¿no? Bueno, pues eso, lo que estaba diciendo, los cohetes, este año no se puede comprar cohetes, y aquí tenemos la nueva experiencia en cohetes.
como pueden comprobar, lo que hay. Bueno, pues esto es una prueba evidente que no hace falta a veces recursos para poder resolver los problemas, y con la imaginación y precisamente con una gran determinación evitamos que ese déficit que iba a ir en ese ayuntamiento de 1.000 euros o 2.000 euros no es necesario que se produzca, porque estos imaginativos, de alguna manera, con ciudadanos, han resuelto el problema de los fuegos artificiales con un éxito tremendo. Hombre, lo imitan francamente bien, tanto el ruido como la del silbido de cuando sale el cohete hasta la explosión. Bueno, y el año que viene lo van a hacer muchísimo mejor, seguro, porque van a traer alguna otra innovación técnica que tampoco va a costar dinero. Es decir, la necesidad es la madre de todos los inventos. Estamos en momentos de tremenda necesidad y no todo se resuelve con dinero, sino que se resuelve con determinación, con imaginación, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. El hambre o la necesidad agudiza el ingenio. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, señores, así nos despedimos. Queremos siempre dejarles con un buen sabor de boca y ofrecerles alguno de esos vídeos divertidos que circulan por la red. Nos despedimos, como siempre, deseándoles que la próxima semana vuelvan a estar con nosotros. Por cierto, Joaquín, ¿de qué hablamos la próxima semana? ¿Qué te parece? Pues no nos va a quedar más remedio que seguir hablando de lo que urge, de lo que realmente ya es urgente. Había cosas que eran urgentes, algunas se han hecho y esta ya se convirtió en importante. O sea, ya no podemos seguir ni un mes más. No podemos retrasarlo a junio. Para junio también está el tema de los ayuntamientos. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Por fin se va a partir del primero del año que viene, va a ser un año muy movido, el 2014. Va a ser tremendo, porque de alguna manera van a ponerse en funcionamiento muchísimas reformas que son imprescindibles, que son necesarias y que no podemos seguir dejándolas. Bajada de impuestos y acometida de una manera ya directa y con determinación de todo lo relacionado con el gasto público. Bueno, pues de eso podemos hablar la semana que viene, incluso a ver si podemos contar con la colaboración de algún experto que nos eche una mano. Sería fantástico. Sería fantástico. Que haya variedad en las opiniones. Sin duda alguna. En la variedad está la riqueza. Muchas gracias, Joaquín, una semana más por estar con Muchas nosotros. gracias. Y a ustedes, señoras y señores, ya digo, esperemos encontrarlos de nuevo la próxima semana al Día en Economía. Gracias, buenas noches, hasta la semana que viene.